La pregunta es, entonces, ¿por qué el Perú? No sé, no tengo idea, la verdad. Puede ser que estaba buscando de manera inconscientemente, ¿no? Mi Eldorado, no sé. Pero ¿por qué el presidente Leguía? Primero la idea era estudiar la Constitución de 1920 para mi tesis de maestría y la participación de los indígenas en la construcción del Estado-Nación peruano. Y leyendo mucho sobre este periodo, rápidamente me di cuenta que el presidente Leguía no era un presidente como los otros, como los demás. Y también que la Patria Nueva tenía sabor de misticismo y se desprendía con mucha fuerza el carisma de su presidente. Otra cosa me llama mucho la atención, la historiografía peruana y el mito, entre comillas, que había construido sobre este periodo histórico. Y cuando empecé a estudiar el onceño en el año 2009, el onceño no era de moda como lo es hoy día, y los trabajos históricos sobre el onceño no eran muchos. Y de lo que sí existían, casi todos eran reveladores del carácter muy controversial de Leguía. Populista y dictador para unos, héroe y modernizador del Perú para otros, Leguía navega entre la leyenda dorada y una leyenda negra. Es como si la historia científica, crítica de este periodo hubiera sido confiscada por las memorias, tanto positivas como negativas. Como si se hubiera superpuesto a la historia un largo proceso de mitificación de la Patria Nueva y de su presidente, desde los años 20 hasta el presente. Y la pregunta es, ¿cómo destruir este mito para reconstruir un discurso histórico sin pasiones? ¿Cómo escribir una historia que sea crítica sobre este periodo del pasado peruano? Esos retos plantean entonces el papel del historiador frente a esas invasiones de las memorias y frente a visiones que se han solidificado sobre el pasado. Y el necesario deber de historia frente a las memorias, que obviamente son plurales y además selectivas sobre el pasado, abre entonces una nueva y vasta obra para nosotros los historiadores, si queremos contribuir a una historia renovada de este periodo. El mito de Leguía se ha construido a raíz de una variedad de imágenes, desde la época del onceño mismo y de parte de actores políticos y sociales muy diversos. También participó activamente en ese proceso el presidente Leguía mismo. Y entonces con mi trabajo de tesis de maestría se trataba de plantear esta relación analítica entre imágenes y poder. Y me interesó analizar el simbolismo político como un mecanismo del poder. ¿Cuál es el papel del simbolismo político, de las imágenes, en el funcionamiento y la estabilidad de la Patria Nueva durante esos 11 años? ¿Cuál fue la función del líder? Y en su metodología mi trabajo se ha basado mucho en los discursos producidos durante el onceño por parte de actores diversos, y tanto los partidarios del presidente como sus adversarios. Y además en las imágenes que fue posible encontrar en la prensa, como las fotografías, las caricaturas, etc. En 1912, Leguía es muy impopular, y según Jorge Basadre, nos ofrece una descripción. Cito: silbidos y denuestos lo acompañaron durante la ceremonia en que leyó su último mensaje presidencial en 1912. Y a través del recorrido que hizo por las calles ese día, más de una vez pareció que la muchedumbre se iba a abalanzar contra él. Los meses que siguen son reveladores de una profunda crisis política y de creciente agitación social, la cual culminó con la victoria de Guillermo Billinghurst en las elecciones presidenciales de 1912. Según lo observa Basadre, sin embargo, a partir de 1918, comenzaron, sin embargo, a presentarse los síntomas de una inminente y sensacional resurrección política del presidente de 1908 a 1912. Y los partidarios de Leguía se caracterizan además por la gran variedad de sus perfiles sociales en 1919. El candidato Leguía moviliza tanto a las élites políticas fieles del expresidente como a las clases medias, por ejemplo los estudiantes, así como las clases populares.
¿Cómo explicar entonces que a pesar de su impopularidad en 1912 y también de un largo exilio en Londres desde 1913, Leguía recuperase el reconocimiento público en 1919? El contexto, en su dimensión a la vez nacional e internacional, nos ofrece unas claves de lectura. Primero, un nuevo contexto intelectual y doctrinario. El Perú de los inicios del siglo XX conoce el surgimiento de nuevos corrientes ideológicos, como el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Mariátegui, así como Aya de la Torre, son, entre otros, los representantes de una nueva generación intelectual y política. Esas nuevas ideas encuentran también un eco favorable y creciente en una sociedad peruana que conoce además el surgimiento de las clases medias y obreras en el escenario nacional desde los años 1890. También debemos mencionar cosas externas, como el impacto que tuvieron en toda América Latina de la Revolución Mexicana en 1910 y también la Revolución Rusa de 1917. Asimismo, asistimos al replanteamiento de las estructuras políticas y sociales postcoloniales, y sobre todo los nuevos actores políticos y sociales desean más participación y más representatividad dentro de la República aristocrática. Las consecuencias también de la Primera Guerra Mundial en América Latina. Como los demás países latinoamericanos que se basan en un modelo económico exportador, el Perú sufre de las consecuencias económicas del fin del conflicto mundial. Una crisis de surproducción provocó una fuerte inflación y el crecimiento del desempleo, inaugurando por consiguiente una gran agitación social en el curso del año 1919. El 27 de mayo de 1919, el Comité Pro Abaratamiento de las Subsistencias, de tendencia anarquista, inicia la huelga general del Callao, que durará hasta el 5 de junio sin encontrar, a pesar de todo, el éxito deseado. Más bien, se enfrentan con la respuesta represiva del gobierno civilista de José Pardo, quien está al poder desde 1915, y también quien instaura la ley marcial. Y esta decisión de la ley marcial tiene como efecto inmediato de aumentar el descontento social. De manera más general, el Perú también experimenta una crisis de lo político durante este año 1919. El partido civil aparece seriamente debilitado por su conflicto interno entre civilistas y leguistas desde los años 1910. El gobierno civilista de José Pardo se encuentra además debilitado por su implicación, cierta o no, en varios escándalos. Y por otra parte, esta crisis que conoce el partido civil a inicios del siglo XX no es aislada. De manera más general, podemos ver que son todos los partidos políticos de la época que sufren dificultades para movilizar un electorado. Y estos partidos son más bien agrupaciones caudillistas alrededor de líderes envejeciendo, como por ejemplo el Partido Constitucional del general Andrés Cáceres. Y no se parecen mucho a partidos políticos en el sentido moderno. En 1919, las dificultades experimentadas por el Perú no solo son reveladoras de una crisis social, sino que traducen una profunda crisis de la legitimidad y de la representatividad del poder político. En otras palabras, es una crisis del sistema democrático. Igualmente, en un contexto de crisis material, después de la Primera Guerra Mundial, surgen nuevas expectativas frente a este modelo del Estado liberal heredado del siglo XIX. Esas reconfiguraciones de las fuerzas políticas y sociales definen por consiguiente el momento 1919, es decir, el momento político y social en el que Leguía surge como la alternativa política, aprovechando el descrédito político de sus adversarios. Leguía se eleva como el candidato anticivilista, aparece entonces como el Salvador, el hombre providencial, el que encarna la ruptura. El análisis de cómo se desarrolla la campaña electoral entre febrero de 1919 y mayo de 1919 es muy interesante para analizar la evolución de las técnicas de comunicación política en el Perú al principio del siglo XX. El 7 de febrero de 1919, el Comité Central Leguista lanza en las páginas del periódico El Comercio un llamamiento a la movilización con el fin de celebrar el regreso del exilio de Leguía.
Este anuncio se dirige en particular a los barrios obreros del Callao y de la Victoria. Los partidarios leguistas orientan sus estrategias de movilización y sus esfuerzos de propaganda hacia el proletariado y las clases medias. Durante la campaña electoral son los órganos políticos pro-Leguía, tales como comités y clubes políticos, los que cumplen principalmente las funciones de propaganda y movilización del electorado popular. Igualmente, durante esa campaña de 1924, la próxima, 1924, no se contarán menos de 128 clubes leguistas, distribuidos por todo el territorio peruano, para obrar por la reelección de su candidato. Todos esos órganos políticos convocan a las diferentes redes de parentesco y clientelismo, en una sociedad donde las relaciones personales ordenan la vida política y social. Pronto, los partidarios leguistas expresaron, sin embargo, la necesidad de canalizar el movimiento de opinión pro-Leguía y la dinámica de los clubes. La creación del Partido Democrático Reformista en 1919 tiene por objetivo instalar una dirección y canalizar esas fuerzas leguistas. A este proceso se suma además una estrategia de movilización de la esfera pública a través de la puesta en escena del candidato Leguía, quien hace un uso frenético de las técnicas modernas de comunicación. La prensa desempeña un papel significativo en este proceso. Hábil comunicador, Leguía se pone en escena con la pluralidad de sus partidarios para captar la atención de la opinión pública y elevarse como figura de consenso. El candidato hace uso de su cuerpo y de la palabra, como lo evidencia la teatralización de su aparición pública durante una manifestación deportiva organizada por el Club de la Juventud el 27 de abril de 1919. Con una pomposa llegada en automóvil descapotable, Leguía se presenta como un político accesible y popular. Este estilo de expresividad política, que integra entonces la corporeidad como recurso político, influye de manera considerable sobre el proceso de adhesión popular a Leguía. Leguía va a forjar su imagen de campeón de la democracia y se eleva como restaurador de las normas constitucionales del país frente a un gobierno parvista desprestigiado. En el manifiesto que publica inmediatamente después del golpe del 4 de julio, Leguía justifica su acto anticonstitucional por la urgencia de volver a la democracia y a una vida constitucional normalizada. El pronunciamiento, así como el manifiesto, evidencian cómo Leguía reanuda con un imaginario pactista de las sociedades latinoamericanas heredado en la colonia. Y en esta continuidad se trata, por lo tanto, de instaurar un nuevo pacto, es decir, el régimen de la patria nueva. Para garantizar su duración, la dinámica creada en torno a Leguía debe también necesariamente formarse con una normalización institucional y constitucional. La Constitución promulgada el 18 de enero de 1920 oficializa la patria nueva. Al llegar al poder, el presidente tiene que satisfacer las demandas de reformas económicas y sociales de sus más populares bastiones leguistas. En ese sentido, el régimen de la patria nueva desarrolla una dimensión claramente intervencionista del Estado en el Perú. Y comparada con la de 1860, notamos que la Constitución de 1920 se destaca por la introducción de un corpus inédito de legislación social, bajo el título Garantías Sociales. También, por primera vez en la historia política del Perú, los artículos 41 y 58 reconocen la responsabilidad del Estado frente a las comunidades indígenas. El texto constitucional leguista parece entonces muy inspirado no solo por la Constitución mexicana de 1917, sino también por los inicios del welfare state en Europa y en Estados Unidos, después de esta Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esa normalización institucional, así como el autoritarismo y el uso del clientelismo, que no es posible por razón de tiempo desarrollar aquí, pero entonces no son causas suficientes para explicar la excepcional longevidad de la patria nueva en la historia política del Perú.
El simbolismo político desempeña un papel fundamental en la estabilidad y en el funcionamiento interno de la patria nueva. Este simbolismo político es utilizado por el poder leguista como arma política. Primero se trata de forjar la imagen de un presidente del pueblo, popular, y con este propósito el presidente va a multiplicar las apariciones y las visitas en el espacio público. Una vez llegado al poder, Leguía también y sus fieles van a alimentar el mito del hombre providencial. Y la estabilidad de la patria nueva aparece íntimamente relacionada con la persona misma de su líder. Y esta personalización del régimen se vuelve más intensa con la reelección de 1924, por la cual se necesitó modificar la Constitución. Las recepciones, fiestas, banquetes que están organizados con gran frecuencia durante el oncenio representan repetidas ocasiones para manifestar su adhesión al presidente. Los apelativos dados a Leguía, por ejemplo, el creador, el hombre superior, el genial hombre, el hombre predestinado, además Julio César, los cuales son registrados por los principales diarios de la época, lo presentan como más que un simple hombre. Son reveladores de un culto a la personalidad del líder. Y esas formas de adhesión no se limitan al círculo de allegados y de las élites políticas, sino que las encontramos igualmente en elementos más populares de la sociedad peruana. Es un fenómeno transversal que atraviesa toda la sociedad peruana. El 31 de enero de 1928, por ejemplo, la Sociedad Fraternal de los Artesanos del pequeño pueblo de Sicuani se presenta al Palacio de Gobierno para rendir homenaje al presidente y ofrecerle un bastón de mando. Otro ejemplo, el 19 de diciembre de 1926, representantes de la comunidad indígena de Ancapa, cerca de Huancavelica, viaja especialmente a Lima para expresar al presidente Leguía su adhesión incondicional. Cito: como es sabido, nuestra adhesión al patriótico gobierno es leal e indestructible, como a prueba de que el indio sabe querer a quienes son sus servidores, amparo y esperanza. Esta estrecha relación entre el pueblo y el hombre providencial corresponde con el tipo ideal de dominación carismática teorizada por el sociólogo alemán Max Weber. Esta forma de dominación se diferencia por las formas de dominación tradicional y racional legal, y las tres juntas conforman la tipología weberiana del poder. La autoridad carismática emana de la virtud heroica o del valor ejemplar de un jefe, y surge a menudo en condiciones excepcionales, con el fin de que se logren superar situaciones de crisis. El carisma aparece como una cualidad determinada por las percepciones subjetivas de los fieles o adeptos. Además, por su origen semántico, el carisma abarca igualmente una fuerte dimensión relacional, compuesta por la reciprocidad del dar y recibir, de gratitud y de seducción, participando en la formación de una auténtica comunión emocional. La ejemplaridad de Leguía suscita en su momento la admiración y adhesión incondicional de sus partidarios. Sin embargo, la dominación carismática es intrínsecamente inestable. Esta característica obliga, por lo tanto, a Leguía a reactivar día tras día la adhesión a su persona y la creencia en sus cualidades excepcionales. El líder de la patria nueva participa entonces activamente en la elaboración de su mito heroico. La imagen del presidente se va cargando poco a poco de la inclinación de Leguía por el misticismo. El proyecto de, cito, transformación de un pueblo y la creación de una patria es contemplado por el presidente Leguía como una verdadera misión personal, y a esa dimensión sacrificial se suman referencias cristianas. Con ocasión de un homenaje nacional en su honor en el Club Tenis de la Exposición, el 31 de octubre de 1926, Leguía pronuncia un sorprendente discurso en el cual se compara al Dios del Calvario que sufrió el martirio en la cruz, liberando la humanidad de su pecado. Esta elaboración de una imagen religiosa del presidente Leguía puede evidenciarse también en algunos de sus apelativos, como, por ejemplo, Nuevo Mesías. El uso estratégico del simbolismo político también puede evidenciarse a través de la relación con las comunidades indígenas. En los años 20,
El resurgimiento del indigenismo político y literario influye de manera considerable en la política de Leguía. Asimismo, al recibir varias delegaciones de representantes de comunidades indígenas en el Palacio de Gobierno de Lima, Leguía actúa como figura paterna. Y en varias ocasiones, por ejemplo, el presidente incluso habla en quechua, aunque no dominaba bien ese idioma. El 19 de diciembre de 1928, Leguía recibe en el Palacio de Gobierno una delegación del pueblo indígena de Azangaro y pronunció el siguiente discurso en quechua. Lo traduzco. Siento no poder expresarme en vuestro idioma, que solo se aprende desde la niñez. Pero os digo estas palabras para demostraros el interés que tengo por vosotros. Yo que os gobierno a todos, adivino vuestro corazón, conozco vuestros dolores y por eso aquí trabajo día y noche para enmendar vuestra vida y engrandecer nuestro pueblo. El uso del quechua permite evitar varios filtros de traducciones e introducir por primera vez un contacto directo entre la presidencia de la República y los indígenas. Esta práctica del poder hizo que Leguía fuera apodado Viracocha, del nombre de la divinidad inca. Y en su relato que hace del encuentro el 19 de diciembre de 1928, el periódico La Prensa, constata entonces que, cito, por primera vez en toda la vida republicana del Perú, un mandatario ha hablado a la verdadera mayoría de los peruanos. De hoy en adelante, el indio quechua, alma de nuestra nacionalidad, recogerá directamente de labios de su primer jefe inca la palabra alentadora y el consejo personal, sin las malicias traducciones de sombríos intérpretes. La práctica del poder leguista refleja entonces la instrumentalización del imaginario cíclico incaico. Andino. Leguía forja su mito poniendo en acción referencias socioculturales específicas, dando a su discurso más eficacia y haciéndole más comprensible para esa parte de la nación peruana todavía ampliamente analfabeta y no hispanohablante. El 25 de febrero de 1928, la hija del presidente Leguía, Virginia Leguía Suey, visita el nombre del presidente a los pueblos del Cusco. En su discurso oficial, que pronuncia también en quechua, ella eleva a su padre como el gobernante del Tahuantinsuyo. Dice, hijos del pueblo del Cusco, os invito, en nombre de mi padre, el que gobierna el Tahuantinsuyo, a un agasajo. Entonces, se trata de instalar la imagen de un presidente nuevo inca, reactivando entonces el mito prehispánico del incarismo, es decir, el retorno del inca. Y por último, quisiera destacar otra imagen construida por el presidente Leguía y sus fieles, la del presidente patriota. En el discurso que pronuncia al Congreso el 12 de octubre de 1924, por asumir por tercera vez la presidencia, Leguía define su programa político en esos términos. La grandeza y la reintegración de mi patria fueron siempre parte de mi religión. En otro discurso, en 1926, Leguía caracteriza su acción política de, cito, verdadera misión patriótica y define además el leguismo como un culto a la patria. Cito, fue proscrito y mi proscripción fundó la religión del leguismo, que no representa el culto fetichista a un hombre, sino un culto a la patria misma. ¿Cómo explica la preocupación del poder leguista por instaurar esta religión civil? Hay que subrayar sin duda aquí el peso del trauma que dejó la Guerra del Pacífico en las memorias y la cuestión pendiente de las provincias caóticas de Tacna y Arica, movilizar dolorosamente la sociedad peruana en esos años. En los años 20, el contenido emocional de la retórica patriótica encuentra gran audiencia en la sociedad peruana. Y en esta perspectiva, el presidente Leguía hizo de la recuperación de las provincias de Tacna y Arica la prioridad de su política exterior. El discurso nacionalista tiene como fin de reunir a un mayor número de adeptos y permite entonces plantear el uso político del nacionalismo durante el oncenio. Para concluir,
La variedad de las imágenes creadas y movilizadas por los colaboradores más cercanos del régimen, así como por el mismo Leguía, muestra la necesidad fundamental del simbolismo como recurso político durante el oncenio. Del patriota al guía místico y pasando por la instrumentalización de mitos prehispánicos, esas imágenes colocan a Leguía como actor central, capaz de concentrar sobre él la afectividad del grupo. La adhesión al régimen de la Patria Nueva no pasa entonces por la adhesión ni a un partido político, ni a una corriente ideológica claramente definida, sino más bien por la adhesión a un líder. Leguía aparece como la piedra angular del funcionamiento de la Patria Nueva y de su estabilidad. Además, en una sociedad peruana en plena reconfiguración social e identitaria de los años 20 y frente a la crisis del Estado liberal, lo que busca el régimen de la Patria Nueva es evitar el desmembramiento del cuerpo político y social. La Patria Nueva tiene entonces como ambición recrear una comunidad imaginaria, unida por el halo emocional de la renovación y guiada por un líder que asume esta misión de transformación y modernización. Factor de dinámica y de estabilidad de la Patria Nueva, esta práctica del poder leguista aparece, sin embargo, igualmente como su mayor debilidad, dado que, derrotado en 1930, el régimen de la Patria Nueva no sobrevive a su líder. Y por último, siendo un centro animador de la sociedad peruana durante 11 años, las condiciones en las cuales Leguía termina su vida, encarcelado y solo, es decir, dignas de una tragedia griega, terminaron por forjar ese mito de Leguía. Y la controversia del sepelio es muy interesante y es muy interesante ver cómo fue tratado en la prensa. Este tratado del sepelio de 1932 es muy revelador de la construcción de memorias polarizadas y que se han solidificado desde los años 30 hasta el presente. Bueno, entonces la conclusión, todo lo que he dicho. Las imágenes entonces. Acá pueden ver el saqueo de la casa y también las condiciones de encarcelamiento de Leguía. Y después lo que les decía, ¿no? Cómo fue tratado la noticia del sepelio de Leguía el 6 de febrero de 1932 en la prensa. Pueden ver acá portadas del 8 de febrero de 1932 por revistas, digamos, más leguistas como Buen Humor, también La Crónica, y pasamos el mismo día la portada del Comercio, que trata del carnaval, el mismo día. Entonces es muy revelador de la formación desde los años 30 de memorias polarizadas, divergentes. Muchas gracias.